Me avisan si soy el ruido, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios aquí estamos nuevamente con el recordatorio que pues el día de hoy es nuestra última predicación del año. Primero Dios, regresamos el día 4, domingo 4 de enero. Y gracias a Dios por este año que nos ha permitido, junto con ya varios años, su palabra. Gracias a Dios por ello. Y el día de hoy tenemos un tema, yo diría central en lo que es las predicaciones cristianas. Y yo le doy gracias a Dios no solo por este año que nos permitió compartir pues prácticamente todo el año y con tantos temas tan variados e importantes, sino además de todo el poder llegar a esta fecha y tener en claro que lo que hace importante la relación con Dios, vamos, el tema central es Jesucristo. Hoy es el protagonista de la predicación del día de hoy y por ello vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que nos dé la gracia para poder estar atentos, escuchar y entender y más aún creer y vivir lo que Él nos muestra en su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este amor tan grande que tú nos tienes y que nos permites llegar a estas fechas y tener muy en claro que la persona de Jesucristo es la que nos permite tener esta relación contigo. Gracias, Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por Él te pedimos que nos permitas estar atentos, entender, comprender, pero sobre todo apreciar y vivir lo que el día de hoy nos dejes ver. Gracias, Señor, porque está en tu palabra y tu palabra es verdad. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy nos concentraremos en Jesús, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hablaremos del que se debe recibir en el corazón. ¿Sí? En estas fechas, como hemos comentado, hay anuncios por todos lados de felices fiestas. Ya ni siquiera se menciona la Navidad como tal en las calles y en los almacenes, camiones. Solamente se habla de felices fiestas. Mucho menos se menciona siquiera el festejado, porque la Navidad nos habla de una natividad, de un nacimiento, ¿sí? Y ese nacimiento, pues sí, es su cumpleaños este mes, hay un nacimiento, hay un festejado, por lo tanto, el festejado que nació en esta fecha. Ninguna publicidad contiene la palabra de Jesucristo el día de hoy. Pero, sin embargo, la Navidad es un éxito para muchos, ¿sí? Al mundo comercial le importa el dinero de las ventas, ¿sí? Al gobierno le interesan los impuestos de esas ventas, Sí. ¿no? Y los que van a las fiestas solo quieren diversión, ¿verdad? Sí, podemos tener la fiesta sin Jesús,
todo estará bien. Su cumpleaños se ha vuelto algo con muchas utilidades, siempre y cuando puedas dejar a Jesús fuera de la fiesta. ¿Ok? Es un producto de mercadotecnia que vende muy bien. ¿Debemos hacer la fiesta y deshacernos del festejado? Oía yo el otro día una noticia allá en Estados Unidos, donde a una familia se le pidió que quitara los adornos de su casa, porque habían puesto en la fachada un letrero que decía: ¡Felicidades, Jesús! Y los vecinos argumentaban que era ofensivo. ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo, guiado por Jesús, quiere explicarnos quién es Jesús. Y para hablar de este niño, que era Dios, y cuando digo que era Dios es porque pues, ya no está en el mundo físicamente como persona, pero sigue siendo Dios. Entonces, el niño que era Dios, para hablar de este niño, pues vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el libro de Colosenses capítulo 1. Si gustan tomar esta Biblia, más a esto está. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, es lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Ya lo tenemos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¡Wow! Así es. Aquí hay varias declaraciones que son exclusivas, ciertas y verdaderas solo para Él. El versículo 18 dice que Él debe tener la preeminencia en todo. ¿Sí? Nadie más es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Sí. Nadie más. Nadie más es el primogénito de toda la creación. Nadie más es el creador de las cosas visibles e invisibles. Estas declaratorias son exclusivas. Nadie se las puede colgar más que Jesucristo. Porque Jesús es único. No hay nadie como Él. Está por encima de todo ser humano. Y amigo, si vamos a menospreciar a alguien en su cumpleaños, mejor que sea cualquier fulano, cualquier hombre, y no Dios hecho hombre. ¿Sí?
Mira, a veces precisamente por eso menospreciamos, porque tú sabes que su nacimiento fue muy humilde, ¿no? Sí. El humilde nacimiento de Jesucristo que vemos en el Evangelio de Lucas, ahí en algún pesebre, que es un comedero para algunos animales, su humilde vestimenta, que ocultaba el Dios que estaba naciendo, no debe confundirnos con un acontecimiento de poca importancia. ¿Sí? Y deberíamos preguntarnos cómo un evento tan humilde ha llegado a ser el evento más conocido de toda la historia. Si Jesús no era tan único, ¿cómo es que configuramos todos los calendarios de la historia con su nacimiento? ¿No? Sí. Pero la verdad es, como dijo el ángel, este es Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y como dijo el profeta, llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? En el nacimiento de Cristo tienes a Dios en forma humana. ¿Sí? Dios hecho hombre. Dios entró a nuestro mundo contaminado por el pecado, pero sin dejarse ensuciar por el pecado. Soportó nuestras penas, tomó nuestros pecados y llegó ante Dios en la justicia que Dios Padre demandaba y la pagó en la cruz. Amigo, la justicia que Dios Padre demanda, dice la Biblia, es muy alta, muy alta. Nadie pudo cumplir con esa justicia expresada en la ley, en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, allá en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Wow! ¿Cómo choca esto con nuestro pensamiento natural, no? Porque hay gente que dice, yo no soy asesino, yo no soy contrabandista, secuestrador, violador. Mira, si tú mientes, dice Santiago, dice la Biblia, que ya te hiciste transgresor de toda la ley. ¿Estamos? Sí. Y esa es la palabra de Dios. Claro, no falta la persona que dice, no, pero yo pienso, amigo, discúlpame. Una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. El hombre no hizo a Dios. Dios hizo al hombre. Hoy por hoy, este hecho tan básico, ¿cómo le cuesta trabajo a la gente creerlo? ¿No? Eso tan solo habla de lo alejado que estamos de Dios, lo mal que estamos por el pecado. Así que ningún ser humano ha podido guardar toda la ley. Ninguno. Nadie en toda la historia de la humanidad ha podido cumplirla. Y tú ves gente que piensa que por su justicia es buena. Como dicen, pues ahora sí que en su cabeza, ¿no? Pero ve lo que Dios dice, ve lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bueno, a mí me encanta la palabra de Dios porque yo digo que Dios es de pocas palabras, aunque la Biblia tiene muchas, ¿verdad? Pero con un versículo como ¡pum!, ¿verdad? Nos pega duro. ¿Cuántos de nosotros en el mundo pensamos que estamos bien así como estamos? Sí, fíjate que sí. Yo nada más le preguntaría a esa persona, ok, ¿estás bien comparado con quién? ¿No? Sí, porque como vivimos, ahora sí que puro terrícola, pues sí, te volteas a ver al otro y ya por dentro dices, no, estoy mejor. Pero voltea a ver a Dios. Y cuando Dios dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿captas? Eso es lo que somos delante de Dios, comparados con Dios. ¿Estamos? Digo, no es ninguna ofensa. A veces la realidad parece que ofende, ¿no? No sé si nos damos cuenta, pero nuestras justicias son para Dios trapos de inmundicia. Muchas veces pensamos que si hago algo bueno, ya estuvo, ¿no? Pero error. Dice Dios, trapos de inmundicia. Y Jesús en la cruz, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el infierno que tú y yo merecemos, se lo cobraron a Él. Y habiendo muerto, resucitó para nuestra justificación y ascendió al cielo para interceder por nosotros ante Dios Padre y prepararnos lugar para la eternidad. ¡Wow! Para todos los que lo hemos invitado a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Este es Emmanuel. Este es el Dios con nosotros. ¿Sí? Menospreciar al niño de la Navidad es blasfemar contra el Dios del cielo. Un tremendo insulto. Nadie ha sido como Él y nadie será como Él. El apóstol Juan, cuando en una visión fue llevado al trono de Dios y vio a Dios ahí en su trono y en la mano de Dios un rollo, un pergamino escrito, y en este rollo estaba escrito todo lo que es el final del mundo y es lo que es el Apocalipsis. Hoy el mundo está bajo el control del maligno, Satanás, el enemigo de las almas. Él gobierna actualmente el mundo. Si no, nada más voy a ver. Por eso vemos cada cosa, ¿no? Y ese rollo que estaba en la mano de Dios es la escritura de la propiedad del universo. Este título
aunque está en la mano de Dios, y Él pregunta, ¿quién es digno de abrir este rollo, este libro? O sea, ¿quién es digno de comprar de regreso el universo que se vendió por el pecado? Para quitárselo al diablo y regresárselo a su creador. ¿Quién puede recuperar el universo, incluyendo la tierra? Y Juan está pasmado ante tal visión en el cielo, mientras en la tierra se busca a alguien que pueda rescatarlo y no se encuentra a nadie. A nadie, ningún intelectual, ningún religioso, ningún filósofo, ningún catedrático, ningún rey, nadie. Y Juan, al ver que no hay nadie que rescate la creación para Dios, se pone a llorar. Porque no hay esperanza para el hombre. Nadie tiene la autoridad moral para recuperar la creación y el mundo para Dios. Y mientras él llora desconsolado, alguien lo toca para que observe cómo se levanta alguien que es un cordero, pero a la vez también es un león. Nada menos que Jesucristo. Y él toma del Padre el rollo, lo abre y recupera para Dios el universo. En todo el universo, solo Él es digno. Y solo Él tiene esa autoridad y esa capacidad. Y si alguna celebración debiera haber, debiera ser para Él. Y excluirlo de la fiesta es un terrible desprecio. ¿No crees? Sí. Insultar a Dios, que en carne humana, vamos, Dios tuvo que hacerse hombre para venirnos a rescatar. ¡Wow! Y para ver la grandeza de su persona, estos libros de Colosenses capítulo 1 y el libro de Hebreos son pasajes paralelos y parecidos. Veamos un retrato pintado por el apóstol Pablo que nos da una serie de 3 trazos que nos revelan a Jesús. Cada trazo representa una relación particular. Número 1 sería la relación que tiene Cristo con Dios Padre. El segundo sería la relación que tiene Jesús con el universo creado. Y finalmente la relación que Jesús tiene con el mundo invisible. Primero vamos a ver la relación que tiene Jesús con Dios Padre. ¿Ok? Vamos a leer ahí en el versículo 15 de este pasaje del libro de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es necesario hacer un poquito de historia. A ver, presten atención, no se me duerman. Allá Noé,
Ya se durmió, ¿no? ¿No? Ya te ganó el sueño. Bueno, aquí es necesario hacer un poco de historia. La iglesia de Colosas enfrentaba un error doctrinal típico de ese momento. Falsos maestros en su época, personas que presentaban mentiras como si fueran verdades. Había un grupo de personas que eran los supuestos intelectuales espirituales de ese tiempo y creían que el cristianismo era una filosofía de bajo nivel, ¿no? Una ideología mundana. Y ellos veían la necesidad de elevarla a su propio nivel intelectual, ¿sí? Aceptar el cristianismo, o mejor dicho, adaptar el cristianismo a su concepción personal del mundo. Ellos decían que el mundo material había sido creado por un ser maligno, ¿sí? Entonces todo lo material era maligno, la materia era mala, así como algunos piensan de la matemática, ¿no? Esa materia es mala, ¿no? Bueno, y que solo el espíritu o lo espiritual era bueno. Cualquier cosa invisible o intangible era buena. Eso es lo que ellos pensaban. Por lo que Dios nunca podría tener un cuerpo. ¿Estamos? Sí. Sería como decir que algo bueno se volvería malo. Por eso Dios nunca haría eso, de volverse un ser humano. Entonces, según estos cuates, ¿quién creó todo lo material? Ellos decían que Dios creó seres angelicales, pero estos seres al reproducirse bajaron tanto de nivel que llegamos a esto. Sí. ¿Qué fumaban en esa época? No lo sé. Pero evidentemente uno de estos seres malvados, según su creencia, creó toda la materia. Y ahora todos tenemos que lidiar con todo lo que este ser malvado creó. ¡Wow! Y Jesús nunca podría ser Dios, por lo tanto. Nunca podría ser Dios hecho hombre. Porque el Dios verdadero es bueno y no tocaría lo material por la carne. Esto es lo que pensaban. Entonces, según ellos, Dios no creó a Jesús como Dios. Por eso Pablo tiene que escribir en contra de este trasfondo y les dice, no. Jesús es Dios, hecho hombre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Versículo 16 del mismo pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, desháganse de esa ridiculez de ideas que desarrollaron. Sí, por favor. Y entiendan esto. Hay un Dios y Él fue el que creó todo esto. Y ese Dios vino al mundo en forma
de carne humana. Y esta es la verdad. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Y ahí en el libro de Hebreos, te mencionaba como es paralelo, no lo busquen, yo se los voy a leer. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, él se despojó de su deidad, se quitó el traje de superhéroe, ¿no? Por decirlo así, pues, y tomó un cuerpo humano para poder venir al mundo. Por eso Jesús dijo, y se lo dijo, ahí está en el Evangelio de Juan a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí. ¿Quieres conocer a Jesús? Perdón, ¿quieres conocer a Dios? En la persona de Jesús lo verás. Estudia los evangelios y al conocer a Jesús podrás ver cómo es Dios. Ahí vamos a leer en el capítulo 2 ahora de ahí mismo de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Te das cuenta? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo. Hay gente que vive en el error y hay que ayudarla a salir de él. ¿Sí? Jesús es Dios hecho hombre. Y si no fuera Dios, Jesús no te salva. ¿Estamos? Ahora, ahí mismo en el capítulo 1, para no movernos de Colosenses, vamos a leer el versículo 19 del capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Te das cuenta? Por cuanto agradó al Padre que habitase en él toda plenitud. O sea, todo lo que es Dios en Jesús. Jesús es Dios. Y piensa esto: si Dios se hiciera hombre, ¿cómo esperarías tú que fuera? Bueno, yo te voy a dar mi lista, ¿no? Si Dios se hiciera hombre, a mí me encantaría que Él no tuviera pecado. ¿Sí? Sí. Bueno, así era Jesús, ¿no es cierto? Sí. Fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. ¿Ok? Incluso Pilato, como juez, llegó a esa conclusión: yo no encuentro en él ninguna culpa. Y consta que se lo quería echar al plato. Y ni así encontró culpa. O sea, un enemigo, alguien que lo quería muerto, no pudo encontrarle ningún defecto. El centurión romano llegó a la misma conclusión. Y él dijo: este verdaderamente era hijo de Dios. ¡Wow! Bueno, aún el ladrón que estaba en la otra cruz de al ladito, muriendo con Jesús, él dijo: este hombre es inocente. Caifás se lo mandó a Pilato. Pilato se lo mandó a Herodes. Herodes se lo regresó a Pilato.
Y nadie le encontró ningún error. No hallamos ninguna falta en él. Y era un puro enemigo. Si Dios fuera hombre, yo esperaría que así fuera, ¿sí? Y que expresara las palabras más grandiosas que se han expresado. Jesús lo hizo. Un comentario de sus detractores fue: nunca ningún hombre habló así. Y todos los que lo oían opinaban lo mismo. Si Dios fuera hombre, yo esperaría que influenciara a los hombres, ¿no? Que los que lo oyéramos fuéramos transformados radicalmente. Y sus discípulos, ellos en su origen fueron iletrados, torpes, tardaban en comprender los principios básicos, ¿verdad? Y por el poder de Jesús, Él nos transformó en personas que cambiaron al mundo. Hoy Jesús hace lo mismo en aquellos que se lo permiten. Si Dios fuera un hombre, yo esperaría que hiciera milagros. El que hizo la creación debía tener poder, ¿no crees? Sí. Si tú nada más volteas a ver lo creado, digo, habría que ser muy duro para pensar que solito se hizo la creación. El que hizo la creación debería tener poder. ¿Y pues cómo se manifestaría ese poder? Pues no sé, quizás calmando una tormenta, ¿no? Caminando sobre el agua, multiplicando los panes, no sé, pero Jesús hizo eso. Sí. Si Dios fuera hombre, yo esperaría que Él conociera el futuro. ¡Wow! Y Jesús predijo sobre Israel y sobre el fin del mundo. Ahí en el capítulo 24 de Mateo está todo el guión. Si Dios es hombre, yo esperaría que me mostrara cómo es Dios. Bueno, pues a eso vino Jesús a la tierra, ¿sí? A mostrarnos el amor, la misericordia, la tolerancia, la paciencia, en fin. Si Dios viniera y tomara un cuerpo humano, lo que sale es Jesús, ¿sí? La reproducción exacta del Dios invisible. Y amigo, si tú menosprecias su nacimiento por humilde, es blasfemia. ¿Sí? Porque es contra la revelación de Dios. Aquí se pueden sentar si gustan. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí hay lugar también. Adelante. Con permiso, Pásenle.
Entonces, si tú menosprecias, decíamos, su nacimiento por humilde, esto es una blasfemia. Acá hay lugar, con toda confianza. Gracias. Pásale, acá. No, bueno, parece, ¿verdad? Pero... porque ese menosprecio contra su nacimiento de este Dios que es Jesús, y por ese nacimiento que con su humildad es un desprecio, porque es en contra de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda la creación. En griego, la palabra es prototokos y significa lo más alto en la lista. Lo más alto en la lista de la creación, vamos, el más importante. ¿Sí? El que debe tener el primer lugar en el mundo. Y claro, Dios espera que también en tu vida. ¿Sí? Porque esa persona es Jesucristo. El primogénito es el heredero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sí. Los que no querían que reinara sobre ellos, lo querían y lo iban a apedrear, ¿verdad? Diciéndole, por buena obra, no te vamos a apedrear. Híjole, qué considerados, ¿verdad? Sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No es que se hiciera Dios, es que era Dios. Él no podía mentir, él no iba a decir que no lo era. Bueno, la segunda, esa fue la primera relación que es de Jesús con Dios Padre. La número 2 es la relación con su creación. Versículos ahí en Colosenses, versículos del capítulo 1, del 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo lo creado en el universo lo hizo Jesús. Todo lo que vemos y lo que no vemos. O sea, lo hizo Él. Y si Él está en tu corazón, wow, esto es algo grandioso. Aquí estamos tratando con el creador y sustentador de todo el universo. Porque no solo lo creó, sino sostenerlo. Él creó el universo. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con H mayúscula, ¿no? Sí. A quien constituyó heredero de todo.
Y luego dice, y por quien así mismo hizo el universo. Él hizo el universo. Mira, vamos a entrar un poco en tantita astronomía. Si tú pudieras hacer un agujero en el sol, vamos a huecarlo, podrías meter 1.200.000 tierras dentro de él, además de 4.300.000 lunas. Nada más para que entendamos un poquito el tamaño, ¿no? Sí. Es enorme el Sol y está a 149 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La estrella más cercana después del Sol es Alfa Centauri y todavía es 5 veces más grande que el Sol. ¿Ok? Sí. La Luna está a 384.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Aquí cerquita, ¿no? Comparado con el Sol, atrásito de Ajusco, ¿no? Y vamos a suponer un rayo de luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Viajando a esa velocidad de la luz, llegaríamos a la Luna en 1.28 segundos, ¿sí? Sí. A la velocidad de la luz. Y a esta velocidad llegaríamos a Mercurio en 4 minutos. A Venus llegaríamos en 2 minutos. A Marte en 4 minutos 21 segundos. A Saturno tomaría 1 hora con 12 segundos, ¿no? En el patio trasero se encuentra Plutón a 4.300.000 kilómetros. Bueno, allá tardaríamos 14 horas a la velocidad de la luz. Betelgeuse, esta enorme estrella, está a 640 años luz de la Tierra. Su diámetro es mayor que la órbita de la Tierra. Ya no del tamaño de la Tierra, sino que la órbita de la Tierra. Bueno, ¿y quién hizo todas estas cosas? Jesús. Y este poder, Él lo pone a tu disposición. ¡Wow! ¿Crees acaso que no podría darte victoria sobre un vicio? ¿Sobre un problema en tu vida? ¿Sobre una estructura equivocada de tu vida? Para eso hay que ponerlo en el trono de tu corazón. Conocer quién es Cristo. Conocerlo transforma vidas. Y cuando no lo hace es por falta de fe, no de poder. ¿Estamos? Sí. El hombre ha afectado la creación con su pecado. Hemos echado a perder la creación. El otro día yo veía una foto mía cuando era chiquito, había fotos. Y yo decía, ay Dios, estaba bonito. ¿Qué pasó? El pecado. El pecado todo lo echa a perder. El hombre ha afectado a su creación, a la creación de Dios, con su pecado.
Observa el versículo 16 de Primera de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Él, deja decirte que Él era antes de todo. Jesús no empezó a existir en Belén. No, Él ya existía al lado de Dios Padre. Cuando Dios hace al hombre, dice hagamos. Cualquiera diría hagamos, ¿quién no sabe? ¿Que había alguien con Él? Jesús. Jesús estaba con Él antes de la creación. Pero en Belén nada más nace como ser humano. ¿Vamos? Él ya existía antes de la fundación del mundo. Solo nació físicamente en Belén. Observa qué dice ahí en el libro de Miqueas. No lo vamos a buscar para no distraernos. Vamos a leer Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? La eternidad es un concepto que, bueno, yo no sé si hay alguien que la comprenda, pero la eternidad es tanto hacia adelante como hacia atrás. Nosotros somos invitados a la eternidad con Dios, pero la eternidad futura, vamos a decir. Pero Jesús ya existía en la eternidad pasada, que no tiene comienzo. ¿Sí? Por Él todas las cosas subsisten. Él puede mantener todo el universo unido. Y si Él puede mantener todo el universo unido, ¿no podrá mantener unida tu familia o tu matrimonio? Solo que no se lo permitas, ¿verdad? Mira, si tú observas un átomo y lo analizas en un microscopio electrónico o lo que quieras, electrones, protones, neutrones, están haciendo exactamente lo que Cristo ordenó que hiciera. Y la gente se puede meter a observarlo, pero no lo puede entender si no tiene al autor en su corazón. ¿Por qué toda la creación sigue funcionando? Y yo diría, a pesar del hombre. ¿Por qué? Porque la creación se somete a Cristo. Bueno, y entonces, ¿por qué lo único que no funciona en la creación es el ser humano? Porque a nosotros nos encanta sentirnos Dios, ¿no es cierto? Y poner nuestra voluntad por encima. ¿Quieres que todo funcione? Sométete a Cristo. Señor, ya entendí que tú eres Dios y que tú eres mi dueño. Y solo tú haces funcionar las cosas. Enséñame a obedecer tu palabra.
que la creación obedece al Creador, funciona. Sin la rotación de la Tierra sobre su propio eje, en lugar de durar 24 horas, como dura, se alentara un poquito y durara 25 horas el día, nos congelaríamos y nos achicharraríamos a la vez. ¿Cómo ves? ¡Wow! Él tiene que mantener esto rotando a la misma velocidad siempre. La Tierra, tú sabes, tiene una inclinación de 23 grados y las 7 estaciones del año, perdón, las 4 estaciones del año, las 4 estaciones del año no son de Vivaldi, son de Jesús. ¿Sí? Sin esa inclinación, todo sería un desastre. Si la luna no permaneciera a la distancia exacta que tiene de la Tierra, la marea del océano inundaría 2 veces al día la Tierra. ¿Quién sostiene este delicado equilibrio? Jesús. Y este Jesús, esta mañana, toca a tu corazón y quiere entrar a poner todo en orden. ¿Ok? Y todo eso estaba presente en el pesebre, rodeado de toda la humildad posible. ¡Wow! La tercera relación de Jesús es con el mundo invisible. Observa qué dice el versículo 16 de Colosenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí está el rango de los ángeles, vamos, el organigrama del cielo. Dios creó a todos los ángeles y en todo el escalafón celestial Jesús está por encima de todos ellos. Los más altos ángeles se les someten a Jesús. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles, demonios y aún Satanás mismo. Todos ellos se someten a nuestro Señor Jesús. Los ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas, ellos fueron creados por este bebé del pesebre. Fíjate que dice ahí en Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fueron creados estos seres, estos ángeles, para servir a Dios y cuidar a los creyentes. Pero observa cómo habla de Jesús en el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios Padre le está diciendo a Jesús, tú eres Dios. Dios hecho hombre. Y Jesús es a quien nos debemos dirigir, ¿sí? Observa que dice en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, ojo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué la gente inventa religiones? Porque no conoce la palabra de Dios, ni la cree. Aquí nos dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Él es el primogénito de todo, el Señor de todo. Observa que dice el versículo 20, regresemos a Colosenses. No, es de Hebreos, perdón. Bien. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me encanta cuando dice, por medio de él, reconciliar todas las cosas. Reconciliar el pecado de tu vida que te separó de Dios, y por ese pecado Él con todo gusto dio su vida para reconciliarte con Dios. Por medio de Él, dice, reconciliarte con Dios Padre de tus pecados, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Él es el Dios quien esta mañana quiere ser tu Señor y Salvador. Amigo, ¿quieres disfrutar tu vida y tu eternidad? Celebran festejado por su sacrificio para tu eternidad, reconociéndote ante Él como un pecador y apropiando la justicia que Él sí cumplió y lograda en la cruz por ti. Si tú le crees a Dios en su palabra, invítalo a entrar esta mañana a tu vida, haciéndolo tu Señor. Él se muere de ganas por entrar a tu vida. Él no se imagina la eternidad o el cielo sin ti. No sé tú, pero Él no. Él muere por ti. Él murió por ti. Permítele ser tu Señor. Vamos a terminar esta plática el día de hoy. Yo voy a hacer una oración que te puede servir de guía. Pero lo importante son dos elementos. Primero, haberle creído a Dios en su palabra. Y segundo, el arrepentirte de tus pecados. En términos generales,
No se trata de decir, pues no me acuerdo de todos. No, Dios no espera eso. En términos generales, es arrepentirse de haberlo ofendido. Porque el pecado es ofensa a ese Creador, al que dio la vida por ti. Y recuerda que Dios no ve nuestros labios, Él mira el corazón. Y si en ese corazón Él ve arrepentimiento y ve que le crees por encima de tus pensamientos o tus ideas a su palabra, esa oración toma sentido ante Dios. ¿Vamos? Vamos a orar, y si alguno quiere invitar a Cristo, te repito, yo voy a hacer una oración como si estuviera en lugar tuyo. Basta con apropiarla. Y Dios, que ve el corazón, en ese momento toma sentido ante Él. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, yo te quiero dar muchas gracias porque esto que he oído esta mañana es tu palabra. Y tu palabra es verdad. Gracias Dios porque si Jesús es Dios y está tocando la puerta de mi corazón esta mañana, yo estoy dispuesto a que entre a mi vida. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador, que te he ofendido, que he hecho lo que prácticamente he querido, pero de que hay un Dios y que está buscando no solo mi rostro, sino mi corazón. Señor Jesucristo, entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador, porque yo estoy arrepentido de haberte ofendido y creo en ti por tu palabra. Sí, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy es la última predicación del año. Gracias a Dios porque nos permite no solo creer, poder estudiar y poder apropiar la palabra que como alguna ocasión Pedro le contestó: Señor, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? El hombre es libre de pensar y creer lo que quiera. Sí, claro, somos libres. Y aquí quizás la pregunta que cabe es: ¿somos sabios para tomar esa decisión? Bueno, pues Dios nos puede hacer sabios, ¿no? Sí. Y quiere hacerlo. Ya continuaremos con esa serie de la sabiduría que estamos viendo en el libro de Proverbios. Pero por lo pronto, será el próximo año, pero por lo pronto el deseo de Dios es no solo que puedas disfrutar de esta Navidad, sino también de tu eternidad. Y eso solo se logra apropiando al autor de esa eternidad y de tu vida, ¿no? Así que si Dios quiere y quiere, nos vemos el domingo 4 de enero del 26 y que puedan pasar una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.